Hola, buenas noches. Hace años leí un libro que se llama El economista y la política, o Los economistas y la política, de William Hutt. Y en una parte del libro el autor dice que a veces los economistas terminan asesorando a los políticos para que estos adopten políticas que igual hubiesen adoptado si no hubiesen tenido como asesores a los economistas, ¿sí? O sea, lo que está diciendo es, los economistas terminan aceptando los condicionamientos de los políticos a tal grado que finalmente los políticos terminan haciendo lo que quieren en materia de política económica y el economista está como pintado, digamos así, no cumple ninguna función práctica porque no le pone las restricciones o los límites que la ciencia económica muchas veces establece a cualquier cosa que se quiera hacer en materia de política, de economía. Si esto lo llevamos a la Argentina de hoy, yo creo que es el párrafo ideal y está, digamos, tiende a ser superlativo. Cuando ayer empezó a circular la versión de que Micheli iba a dejar de ser ministro de Economía, en realidad nadie se inmutó, porque el ministro de Economía, en rigor en la Argentina, como todos sabemos, es Kirchner, y el reemplazo de Micheli por este hombre Peirano no modifica nada porque no es que los ministros que han asumido con Kirchner en estos, digamos, Micheli y Peirano, pongan condiciones, por lo menos no se han leído condiciones para asumir un ministerio. Si a mí me llamaban para asumir un ministerio, cosa que dudo que vaya a ocurrir alguna vez, yo pondría ciertas condiciones, no es que voy y me siento en el escritorio del ministro bajo cualquier condición. Digo, mire, sí, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Ahora, si el gobierno, por ejemplo, dice, mire, el gasto público no se puede bajar porque políticamente no se puede bajar, no se puede hacer reforma tributaria porque en este momento no se puede hacer nada, queremos tener la economía cerrada porque esa es la forma en que vamos a hacer el desarrollo de la economía, etcétera, etcétera, la legislación laboral es inmodificable, etcétera, ¿para qué quieren un economista? Entonces, sentarse hoy en el sillón del Ministerio de Economía es simplemente, yo diría, como una especie de figura decorativa, así como la reina de Inglaterra, digamos, es más ceremonial que otra cosa. Creo yo que el cargo del ministro de Economía hoy en la Argentina, el cargo específico, sí, el nombre del ministro de Economía, es más de tipo ceremonial, muy poco ejecutivo, tiene poca representatividad, porque, insisto, quien maneja la economía efectivamente en la Argentina es Kirchner, y será él finalmente el que se llevará la gloria o no de las políticas que adopte. Así que no tiene fusible en ese caso. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando Cavallo era ministro de Economía, podría gustar o no, pero tenía peso específico como ministro de Economía. Roque Fernández era un hombre que ponía ciertas condiciones. Lo que hemos visto es que después de la Baña se fue a tiempo, por cierto, no ha habido ministros, Micheli, no, digamos, prácticamente no ha jugado ningún rol relevante dentro de lo que es la política económica del país. De manera que si uno tiene que esperar algún cambio en la política económica, porque cambiando de ministro, esto seguro que no va a ocurrir, y menos, digamos, de acá a las elecciones, que faltan 3 meses y medio, 4 meses, falta muy poco, no pienso que vaya a haber una modificación sustancial en el curso de la economía porque se haya cambiado de ministro. De hecho, no va a pasar. Este es comentario número 1. Comentario número 2, estuve viendo el índice de confianza del consumidor que prepara la Universidad Torcuato Di Tella. El índice de confianza del consumidor tiene una serie de elementos adentro, pero que básicamente trata de medir cuál es la situación actual que siente la gente, en qué situación se siente y cuál es la expectativa que tiene hacia el futuro, la confianza que tiene sobre la situación económica hacia el futuro. Y lo que uno ve es que cuando compara julio contra enero de este año, la caída es del 17,7%, casi 18% de caída en la confianza que tiene el consumidor respecto al gobierno. Justo coincide con la intervención del INDEC por parte del gobierno para disimular el índice de precios al consumidor. Mi impresión es que, dada la crisis energética y dada el aceleramiento o la aceleración, de la tasa de inflación, este índice debería tender a deteriorarse. Y ahí la pregunta que surge, porque hay otro dato también que da el índice de confianza del consumidor, que lo tienen separado, que son las expectativas inflacionarias de la gente, total país, capital federal, etcétera, y el promedio da que la gente está esperando una tasa de inflación del 20%. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si la gente cree que la situación económica presente se le está deteriorando y que hacia el futuro se le puede deteriorar? Y bueno, ahí puede ocurrir que empiece a ahorrar previendo que puede quedarse sin trabajo o tener problemas de ingresos, etcétera. O sea, se frenaría
la actividad económica. Pero al mismo tiempo, si la gente espera que la inflación siga subiendo, puede ser que anticipe compras. Con esto estoy diciendo, voy a comprar antes de que los precios suban, con lo cual en un primer round, digamos, uno podría ver que se mantiene el nivel de actividad económica, pero en la medida en que siga la tasa de inflación, la gente obviamente va a anticipar compras, pero va a ir perdiendo poder de compra y el nivel de actividad económica se va a ir disminuyendo. O sea, yo lo que veo es que el gobierno tiene, primero, fuerte caída de la confianza del consumidor. O sea, uno ve la curva a lo largo de 2005, 2006, crece, y a partir de enero de este año una caída, pero muy pronunciada. Y coincide, insisto, con el problema inflacionario que se agudizó y coincide con el tema energético. Y además de eso, es un gobierno que ha generado, digamos, una política de mirar siempre al pasado, se ha enfrentado con todo el mundo, etcétera. Por lo tanto, no tiene un discurso simpático, por cierto. Los votos no los tiene de Bonafini, para decirlo de alguna manera. Mi sensación es que entró en un tirabuzón el gobierno en materia de política económica. La crisis energética, ya lo vamos a hablar con Francisco Maxadri, no la puedes controlar tan fácilmente. El tema económico se le está haciendo en las manos, vamos a hablar con Agustín Monteverde. Y la política también se le está complicando, al punto tal que Felisa Miseli se tuvo que ir del Ministerio de Economía, no porque la economía no estuviera funcionando y el presidente le dijo andate porque la inflación se fue, sino por un problema de corrupción, que no es el único caso. Moreno también está en este momento siendo investigado por la justicia, digo el secretario Moreno, a raíz del manejo del índice de precios al consumidor. Está el caso de Piccolotti, Skanska, Greco, y Acevedo denunciando. Empiezan a surgir las denuncias de corrupción como hongos. Eso seguramente lo vamos a hablar con Eugenio Pachet hacia el final del programa. Hacemos una pausa y enseguida con Carlos Curi.